una visión de la realidad. Nuestra fe que obtenemos de la Escritura nos proporciona no solamente elementos espirituales, elementos que nos ayudan a tener una sana relación con Dios, sino elementos que nos dan una perspectiva del mundo, de la realidad. El cómo respondemos a los cambios que sufre el mundo y a los cambios que sufre la sociedad depende un montón de la cosmovisión que tenemos. El cómo abrazamos retos, el cómo respondemos a esos retos, depende de la cosmovisión que tenemos. Es decir, ¿con qué lentes estoy interpretando al mundo? ¿Con qué lentes qué par de lentes me pongo cada mañana y salgo a la vida diaria? Porque de eso deriva un montón de mis decisiones, de mis reacciones, de mi forma de pensar, de mi forma de conducirme, etc. Primera de Corintios 10:23 dice: todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Desde luego, este no es un sermón acerca de hábitos alimenticios. Vamos ahora a Hechos 24:16. Y es Pablo hablando ante el gobernador de Judea, Félix. Dice: pero admito que soy seguidor del camino, al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Señor, gracias por este domingo. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente. Hacemos a un lado cualquier barrera que se esté presentando para que no podamos recibir el mensaje completo como tú dispusiste que lo recibiera el día de hoy. Padre, hazme un oidor activo, hazme un oidor dinámico. Señor, que se haga patente esta promesa, esta invitación que tú dices que si queremos y obedecemos, comeremos del bien de la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Dos frases resaltan en estos dos textos. Una palabra crucial en ambos, la palabra conciencia. La conciencia. En el primer texto de Primera de Corintios, Pablo hace la invitación a escoger ciertos alimentos o no rechazar ciertos alimentos por temas de conciencia. Dice: no pregunten nada por motivos de conciencia, porque todo es del Señor. Resultaba que en ese momento había carnicerías que vendían ofrendas que estaban dedicadas a los ídolos. Y esto generaba controversia en la iglesia. ¿Cómo te estás comiendo algo que está dedicado a un ídolo? Había gente que ni la debía ni la temía, llegaban por el ribeye y pues no sabían que el ribeye estaba ofrecido al santito, me explico, de la antigüedad, obviamente. Entonces el tema es que luego esto generaba controversia en cuanto a si como o no como, ¿qué hago? Dice Pablo: del Señor es la tierra y todo lo que hay. Entonces, coman. En el siguiente texto vemos cómo Pablo se presenta ante un gobernador inconverso, un gobernador que no tenía mucho contexto del cristianismo, puesto que el cristianismo estaba apenas en pañales en ese momento. Y Pablo habla primeramente de todo lo que cree y cómo todo esto le lleva a tener una limpia conciencia delante de Dios y de toda la gente. En ambos casos, la palabra conciencia se hace
presente. Pablo hace muchas veces menciones de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Decía C.S. Lewis, es la huella digital de Dios en el ser humano. ¿Qué es la conciencia? ¿Cuál es la concepción popular de la conciencia? Bueno, es esta vocecita, es el angelito o es el diablito, ¿no? Que están ahí justo en el momento que tienes que tomar una decisión importante o en el momento que tienes que determinar cómo reaccionas ante cierta circunstancia. La voz de tu conciencia sería el angelito, ¿no? Y la voz del enemigo sería el diablito que te dice, cómete esa torta, ya llevas 3, pero cómete una más. ¿Me explico? Eso es la forma popular de cómo vemos la conciencia. La conciencia es un tema fundamental. Es una parte de nuestro ser. ¿Dónde está la conciencia, pastor? No sé. En algún lugar de la mente, a la vuelta de la esquina del alma. ¿Me explico? Son lugares que sabemos que tenemos porque una voz en nuestro interior resalta, ¿sí? Algo en nuestro interior se conmueve cuando vemos algo que es desagradable. Algo en nuestro interior se conmueve cuando hacemos algo que sabes que no estaba bien. Ay, es que me siento culpable, es que me siento incómodo, no sé cómo. Tu conciencia te está diciendo algo. Pablo habla constantemente de la conciencia, pero quiero darte una definición aproximada, no absoluta, construida de varios conceptos de lo que puede ser la conciencia. Es parte integral del ser humano y viene a ser el lugar donde los sistemas de valores son almacenados para guiar las decisiones morales de los individuos. La conciencia. Pablo le da importancia a una conciencia. Pablo le dice a Timoteo que se presente igual también delante de Dios con limpia conciencia. Pablo constantemente habla de cómo la conciencia les redarguía a los gentiles. Los gentiles no tenían ley, pero sabían en lo más profundo de su ser que algunas cosas que practicaban no eran correctas. Pablo le dice, yo tengo la respuesta. Se llama conciencia. La conciencia es fundamental para generar una cosmovisión cristiana. La cosmovisión cristiana se alimenta de la información que a su vez nosotros le proporcionamos a nuestra conciencia. El cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a conceptualizar, cómo vamos a entender la forma de obrar frente a diferentes situaciones, ya sean modernas, que se están viniendo por cómo está cambiando el mundo, o ya sea por temas habituales de la vida. Ambas dependen de cómo está informada nuestra conciencia. Entonces, para ir cuadrando algo, esta conciencia es una caja fuerte que se está alimentando de cierta información. Esa caja fuerte contiene nuestros valores. ¿Sí? Así como guardamos lo que tenemos valioso en la casa en una caja fuerte, quizás. Bueno, en nuestro corazón, aquello que estimamos valioso, aquello que da lugar a nuestro entender y obrar moral en la realidad, emana de la conciencia. Entonces quiero guiarte rápido porque es un tema denso, pero lo clasifiqué en 4 puntos. Para intentar darle al clavo con este tema de la conciencia y cómo interactúa con nosotros. Porque es importante la conciencia. Punto número 1 es, la conciencia crea percepción. La conciencia crea percepción. Romanos 2:14, el texto que les mencionaba ahorita, dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, cumplen, subraya, anota, por instinto, los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Hay valores, axiomas morales que son universales. ¿Por qué? ¿Por qué entendemos que el tomar lo ajeno está mal aquí, en Tailandia, en Indonesia, en cualquier parte del mundo? ¿Por qué entendemos que la vida es sagrada y digna
aquí y en cualquier parte del mundo. Hay una conciencia que nos fue dada por Dios. Pablo lo discierne en los gentiles, les dice que ellos instintivamente pueden diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Todavía sin Espíritu Santo, todavía sin palabra, todavía sin una consejería, todavía sin una guía, hay algo instintivo que les hace de pronto alinearse con la ley de Dios. Él lo contrasta con los judíos, dice, los judíos ya lo saben porque lo tienen escrito, pero ustedes no lo tienen. ¿De dónde viene entonces? Dice, porque muestran la obra de la ley, ojo con esto, escrita en sus corazones. Esta es la huella digital de Dios de la que habla C.S. Lewis. Dios puso en cada uno de nosotros, en esta imagen divina que cada uno tenemos, ya distorsionada después de la caída, preservamos cierta información, preservamos cierto almacén de valores que nos dice lo que es correcto y lo que no es. Son guías morales, son así como los canales que tiene el carril de un juego de boliche, ¿sí? El carril de donde se juega boliche, se me fue la palabra, ¿sí? Entonces, de pronto sabemos que nos salimos un poco de ese límite y nos vamos al canal. Y entendemos también que así como en esos carriles se pueden bajar unas protectores para que la pelota no se salga, nuestra conciencia hace eso. Pone esos límites para que no nos desviemos. Y nosotros podemos estar a veces vagando un poco entre una decisión u otra, pero esa conciencia bien informada crea una percepción de la realidad. Le iba a poner conciencia crea conciencia, porque entendemos la frase crear conciencia como el informarte de algo. Cuando creamos conciencia acerca de la alimentación, que tiene mucho auge en estos tiempos, creo que estamos mucho mejor informados acerca de lo que debemos comer y lo que no debemos comer. Eso influye. Ahora me presentan un vaso de Coca-Cola y la verdad, ya tengo tiempo sacándole la vuelta. Ya algo dentro de mí dice, sí está, no me va a hacer nada bien. Entonces preguntan, bueno, pastor, ¿y por qué está panzón? Bueno, ese es otro tema. Estoy en otras cosas, pero no de Coca-Cola. El punto es esto. Creamos conciencia y esa información ya de pronto nos hace tomar una mejor decisión. Ya de pronto es más fácil sustituir. Antes decía que en cada mesa de las familias mexicanas había una botella de Coca-Cola. Cada vez es menos común. Cada vez le sacamos un poco más la vuelta. ¿Por qué? Porque creamos conciencia. Nos hemos informado mejor y esa información ha resultado en mejores hábitos alimenticios. Unos mejores que otros, pero los peorcitos aún ya empezamos a conocer esos límites. ¿Sí? Esas cosas donde decimos, no, espérate, esto ya es demasiado. La conciencia, esto entonces, sí es similar a una voz en nuestro interior, pero no es como tal, no es la voz en nuestro interior. Entonces, si bien es cierto, la conciencia empieza a emanar de adentro, tenemos que tener mucho cuidado en no creer que cada pensamiento que nos pasa por la mente es la voz de Dios. Esto es muy común en la viña del Señor. Sí, se me ocurren cosas, están pasando mucho tráfico de información aquí en este cerebro y digo, es que Dios me está hablando. Paremos 2 rayitas con el Dios me está hablando, ¿ok? Vamos a ser cautos y un poquito más sobrios con ese tema. Ahora, también está el otro extremo. Hay decisiones importantes que no son un mero ejercicio intelectual, ¿ok? ¿Dónde voy a vivir? ¿Sí? ¿Qué compromiso me voy a echar para adquirir cierto bien? ¿Con quién me voy a casar? No son meros ejercicios intelectuales. Ser sabio y ser consciente me dice, oye, voy a dar un gran paso en mi vida. Quizás necesito orar. Quizás necesito frenar un poco y decir, esto es algo diferente en mi vida. Una conciencia informada por la palabra de Dios sabe
que las decisiones importantes requieren cautela, requieren ritmo, requieren oración y requieren muchas veces consejo. Entonces, así es como nuestras decisiones se van elaborando. Ni todo es Dios me está diciendo, ni todo es nada más, no, yo aquí lo cuadro, 2 más 2 son 4 y le doy. Hay un punto intermedio, hay un balance. Nuestra meta como hijos de Dios es que nuestra toma de decisiones provenga de la información que la palabra nos proporciona. La Biblia nos da mucha información. Necesitamos ser buenos lectores de la Biblia. Sí te recomendamos libros y muchas cosas, pero lo más importante es que la palabra sea el punto de partida. Buenos lectores de la Biblia, buscando dirección de Dios. Y nos vamos a encontrar con esas pequeñas pautas a cómo debemos obrar en determinadas situaciones. Ok, entonces, nuestras decisiones se informan de la palabra y eso se guarda en nuestra conciencia. Esa información que vamos almacenando nos da discernimiento y nos hace ser auténtica y verdaderamente sensibles, ahora sí, a la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios que más voy a escuchar a lo largo de mi vida? La que yo espero sea el producto de muchas horas de lectura y de meditación en la palabra, y que tú sepas qué es lo que opina Dios de cierto tema y no sean luego meros impulsos emocionales o no sea una forma de divinizar nuestras propias emociones y nuestros propios deseos. Entonces, esta sensibilidad se cultiva también mediante la constante consulta de Dios en oración. Es una dinámica circular. Me alimento de la palabra, mi conciencia guarda información, oro a Dios por sabiduría, oro por dirección, y eso va creando estos pequeños rutas críticas, líneas de pensamiento, donde ya puedo saber cómo obrar y tengo paz en mi corazón y tengo, como dice Pablo, una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. Proverbios 20:27, y esta es la traducción lenguaje actual. Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Qué interesante está ese proverbio. La conciencia es un filtro por el cual no solamente me sirve para partir de ahí, sino lo que yo estoy haciendo va a contrastar con lo que ahí está guardado. Lo que yo estoy haciendo empieza a estar en comunión o empieza a disonar, a reñir con lo que tengo almacenado en mi conciencia. El área de la conciencia, al igual que el área de nuestra fe, es un área que nunca está estática. No te puedes quedar con los valores que te sembraron tus papás y luego no volver a echarle nada más a la conciencia, porque esa información se empieza a deteriorar. Ve lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4:1 y 2. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. ¿Por qué? Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Yo solía pensar que una conciencia cauterizada es la conciencia de una persona que ya de plano, ahora sí que, como se dice popularmente, hay madera que no agarra el barniz. Pero una conciencia cauterizada, simple y sencillamente, es el resultado de personas cuyos valores ya no están informados por la palabra de Dios. Están informados por cualquier clase de filosofías, doctrinas, pensamientos populares, culturalmente aceptados, al punto de ser incapaces de responder en circunstancias básicas, de blanco o negro. Basta el ejemplo, cómo hemos llegado
y lo digo hemos en sentido no literal, pero cómo hemos llegado a justificar el asesinato de bebés en el vientre de su madre, si no es a través de una conciencia cauterizada. Simple y sencillamente, esas zonas de blanco y negro ya no están blancas y negras, porque hay una conciencia que se va cauterizando. La fuente verdadera y fidedigna de la información que nutre mi conciencia ha sido cortada. Entonces cualquier otra cosa empieza a alimentar nuestra conciencia y se empieza a hacer una revoltura, una capirotada impresionante, cuyo resultado es caos, desorden, muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, punto número 2. Por eso es importante partir de una buena percepción, porque una buena percepción de la realidad va a crear sabiduría. Punto número 2, conciencia crea sabiduría. 1 Corintios 6:12, versículo muy similar al de 1 Corintios 10. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré, y lo codea al que tienes enseguida, dominar por ninguna. Nuestra libertad en Cristo genera muchos conflictos. Nuestra libertad en Cristo implica que podemos hacer muchas cosas. Ahorita voy a llegar a ese punto. Hay cosas, hay decisiones que no son blancas ni negras. Se supone que cuando es blanco o negro, blanco. O sea, si no, ya no estamos hablando ni de conciencia. O sea, a lo mejor, pues nomás eres, bueno, ¿para qué digo? Un espectador de la iglesia. O sea, ni cristiano eres, discúlpame. O sea, blanco o negro me tiene que dar. Pero hay circunstancias que no podemos calificar entre bueno o malo. Simple y sencillamente, ¿es bueno o malo? No lo sé. Es totalmente gris. Pero entonces tengo otro filtro de información. Mi conciencia me hace tener otra alternativa. Bueno, si no es bueno ni es malo, ¿es sabio? ¿Es sabio para mí entrar en este compromiso? ¿Es sabio para mí llevar a cabo esta actitud? ¿Tener esta atención con aquella persona? ¿Llevarme este socio a mi empresa? ¿Es sabio? No sabemos. Tu conciencia, a través de la información que le ha sido dada por la palabra de Dios, le va a informar. La sabiduría solo proviene de meditar detenidamente en la palabra. El libro de Proverbios presenta a la sabiduría como una persona. Les tengo noticias. Proverbios 31, que dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No habla de la mujer literal, porque esa mujer hace demasiadas cosas que ustedes dicen, ¿cómo que compra un terreno y luego lo vende y a qué horas cuida la casa y a qué horas cuida el marido? Mujer virtuosa es una analogía de la sabiduría. Y dice, y su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. O sea, que por encima de cualquier bien material tú busques la sabiduría. Proverbios 31 es una imagen preciosa, en una metáfora muy bonita de cómo se describe la sabiduría, como una persona. Entonces, si la Biblia me invita a buscar la sabiduría, esta no se obtiene por arte de magia. Es precisamente el meditar en la palabra, el perseverar en oración, lo que empieza a crear estos callos de sabiduría. Muy bien, entonces hay decisiones muy básicas que de pronto necesitan ser puestas al tema de la sabiduría. Miren lo que dice Proverbios 23-29, en un tema básico. Tema básico del alcohol. El tema con el alcohol es que la Biblia no prohíbe las borracheras. Perdón, la Biblia no prohíbe la ingesta de alcohol, prohíbe las borracheras. Pero la pregunta de todos los cristianos, y digo los cristianos porque la neta son los que más hacen esta clase de preguntas. O sea, ¿quién tendría que decir, si aquí está el límite, entonces yo me hago para acá? No, es el primero en decir, ¿qué tanto me puedo acercar al límite para no caerme? True story. Bueno, es lo que hay.
Pero ve cómo el libro de Proverbios presenta el tema del alcohol. Y lo presenta como en diferentes grados. Dice, ¿de quién son los ayes? Ayes son angustias, problemas. ¿De quién son las tristezas? ¿De quién las luchas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? Versículo 30, válgame, ando medio disléxico. De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. Ahora bien, si bien es cierto, la escritura no me dice que no tome, y la verdad no me dice cuántas son suficientes, sí me pone un parámetro de conciencia donde yo puedo decir, quizás yo no me estoy emborrachando, pero mi afición al alcohol está trayendo ayes, angustia, o está trayendo tristeza, o está trayendo luchas. ¿A tu esposa le parece bien? ¿Estás teniendo broncas en el trabajo? ¿Estás teniendo problemas innecesarios porque te echaste una copita extra, porque es lunes social y es martes social y es miércoles y es jueves y todos los días son de bebidas y es día de la bandera y es día de los niños héroes? Entonces, de pronto se hace una cosa impresionante, ¿no? Entonces, la palabra dice de los que se demoran, me encanta este adjetivo, de los que se demoran. O sea, hay una supuesta transición en el alcohol y hay quienes se quedan demasiado tiempo ahí. Demasiado tiempo en el alcohol produce estas cosas. Yo, con mi conciencia que me sirve para examinarme, me digo a mí mismo, ¿está produciendo esto a mi vida? ¿Es el fruto que quiero en mi vida? Y luego viene la exhortación, no mires al vino cuando rojea, versículo 31, cuando resplandece en la copa, entra suavemente, pero al final muerde como serpiente y pica como víbora. Es una exhortación a, mira, mejor no le coquetees. O sea, ¿quién puede abrazar fuego en su pecho y no quemarse? Es un versículo que normalmente lo utilizamos solo para el tema sexual, pero creo que entra en cualquier tema que puede generar una adicción y una afección. Ahora, el vino es una adicción como muchas otras. Lo es tan adictivo como lo puede ser el celular. No estamos clasificando esas cosas, pero sí, ¿qué tal puedes sustituirlo por ¿en qué me estoy demorando? ¿Me explico? O sea, cualquier tema que me esté causando una demora, en el que yo me detenga, en el que sea muy aficionado a, puede provocar angustias, tristezas, problemas, luchas, etc. Es decir, esto me da un criterio muy amplio de procesar cosas que pueden ser problemáticas para mí. Y luego viene el versículo 33, que es todavía el grado, yo creo, donde ya es un alcohólico de costumbre. Tus ojos verán cosas extrañas, tu corazón proferirá perversidades. ¿No sucede esto? Es precisamente la disolución de la que habla Pablo a los Efesios. No se embriaguen con vino porque hay disolución. Eso es. Tus ojos verán cosas extrañas, andas todo ahí fumigado, y tu corazón profiere perversidades. ¿Sí? Se relaja la libido o se sube, no sé cuál sea la forma correcta. El chiste es que para muchos es casi afrodisíaco. Bájale 2 rayitas, date cuenta de cuál es la realidad. Dice, serás como el que se acuesta en medio del mar, o sea, así medio, o como el que se acuesta en lo alto de un mástil, y dirás, esto es la parte donde cualquier adicción, cualquier afición a algo se vuelve problemática. Me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. Está pintada la anatomía perfecta de cómo se ve cualquier adicción. Cualquier problema que nos esté deteniendo, cualquier circunstancia, está pintado. Le informo eso a mi conciencia y me es un filtro para determinar si es mi teléfono el que está demorándome demasiado y el que me está trayendo problemas innecesarios, si es el juego, si es la bebida, si es cualquier otro pasatiempo, inclusive, que esté causando ese tipo de cosas. Nuestra conciencia bien informada crea sabiduría. Ahora bien, esa sabiduría crea algo más. Conciencia crea
convicción. Número 3. Romanos 14:22. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. O sea, me encanta Pablo. Sí, es tu propia convicción, pero no es una fe relativista. Donde, pues yo tengo. Una vez escuché un camarada que, no, pues yo y Dios tenemos ahí nuestros arreglos. Ay, sí. Literal, dijo eso literal. O sea, tenía su hecho un desorden. No, Dios me entiende. Ay, sí. O sea, ahora hizo una ley para ti solito nomás, ¿no? Y hay banda que así piensa. O sea, no, yo y Dios nos entendemos. No, nada. Hay una ley moral. Hay un estándar que es para todos. Entonces, Pablo dice, a tu propia convicción delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay ciertos asuntos que para algunos hermanos son más críticos que para otros, ¿sí? Hay hermanos, y esto ya lo puse en perspectiva en una plática que se llama El Fuerte y el Débil, la puedes buscar en YouTube. Pero hay hermanos cuya conciencia es más sensible a algunos aspectos. Para alguien quizás ciertos géneros de música les sea piedra de tropiezo. Hay para quien sea X y hay para quien también sea una tentación. ¿Me explico? Entonces, a eso se refiere Pablo con que vamos desarrollando, a ver, la percepción, la sabiduría crea una convicción. Yo sé dónde estoy parado, sé qué es lo que me mueve y sé qué es lo que no me mueve. Sé cuáles cosas me pueden hacer vulnerable. Sé cuáles cosas me pueden afectar y pueden ser un tropiezo delante de mi relación con Dios. Esa es la meta. Yo y Dios es la meta. Y que no haya estorbo. Y que haya paz y que haya contentamiento y que haya pasión. Hay cosas que se van a interponer en ese camino. Entonces Pablo dice, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Ok? Mi conciencia me va a llevar a aprobar o reprobar ciertas cosas. Y lo que yo apruebo, lo que me permito, es entonces aquello que va a empezar a contrastar con mi conciencia. Y a veces dices, oye, esa copa estuvo de más. Ese evento al que fuiste estuvo de más. Esa conversación en la que participaste aplaudiendo, participando, hablando, escuchando, estuvo de más, ¿sí? Y cuando hay una condenación en lo que apruebo, entonces ya no soy dichoso. Entonces quiere decir que probablemente esté yendo más allá de una convicción. Pero el que duda, si come se condena porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de la fe es pecado. Una conciencia bien informada está en línea con mi fe. Entonces, de acuerdo a todo eso, a esta percepción, a esta sabiduría, creo una convicción. De tal manera que yo pueda tomar decisiones que no me traigan una condenación después. De tal manera que yo no esté tomando decisiones en las que lo diga, híjole, estuvo bien, estuvo mal. ¿Sabes qué? Ante la duda, estuvo mal. Y no te lo digo yo, probablemente te lo esté diciendo tu conciencia. ¿Cuál es el límite que debo trazar en X relación? ¿Sí? Bueno, ve haciendo convicciones. Meditando en la palabra, siendo sabio, nos permite hacer esas convicciones. ¿Saben? Es súper fácil iniciar cosas por pura emoción. Normalmente, a veces no es malo que iniciemos cosas emocionados o de una forma emocional. El tema no es que sea malo, el tema es que no es sustentable. Todo aquello que es motivado por una emoción muchas veces se cae y no dura. Porque es emocional, porque hay la ausencia de una convicción. Los cristianos no somos llevados por emociones, somos llevados por convicciones. Esos son los pasos seguros que vas dando en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu fe, etc. Convencido, bien firme, bien pensado, bien meditado, con certeza. Entonces, hay algunos retos de la vida que van a requerir más que una emoción, requieren convicción. Ahora bien, luego, conforme vamos desarrollando cierta inteligencia emocional y somos menos llevadizos por rollos impulsivos, entonces, ahora lo que sucede es que viviendo en la era de la información, ya casi tenemos una opinión de cualquier cosa.
Ya casi podemos opinar de cualquier cosa y redes sociales está lleno de expertos de todo y de nada. ¿Me explico? Todo el mundo es experto en algo. Se chutó un libro y ya se volvió experto, subió unos reels, se hicieron virales y ahí tienes un experto. Tienes expertos en negocios que no han vivido el proceso de hacer crecer una empresa. Tienes expertos en muchas áreas del conocimiento que lo que para otro lleva un proceso de información, de contraste, de contradicción, de lucha, que empieza a crear esas convicciones. Se levanta cualquier expertillo en redes sociales y ya está asesorándonos a todos y diciéndonos cómo debemos de pensar. Crea muchas opiniones, pero nosotros tampoco somos llevados por opiniones, convicciones. Es importante que en asuntos de actualidad aprendamos a no tener solamente opiniones, sino convicciones. ¿Qué voy a hacer cuando qué voy a hacer cuando mi hijo venga y me diga, papá, creo que tengo una atracción al mismo sexo? Papá, creo que soy no binario, no binaria. Si yo puedo tener no, eso está mal y yo creo que, no. Hay una convicción que se tiene que desarrollar, no una opinión del asunto. Porque la convicción que tú desarrolles es lo que va a determinar cómo lleves a cabo la guianza de ese muchacho que está confundido. ¿Por qué? Porque es lo que todo el mundo le dice, porque le abrieron una caja de Pandora donde existe tal cosa como el género. Ya no es el sexo que biológicamente tiene, ahora es el género, algo que se escoge. Ahora hay pronombres, ahora hay todo un tema de donde la sexualidad salió del orden, de la cajita de la biología y está en la cajita de las emociones. Qué peligroso. Y necesitamos estar convencidos de lo que creemos. ¿Por qué, hijo, eso no va a ser bueno para ti? ¿Por qué, hijo, eso no es sustentable? ¿Por qué, hijo? Tú eres el primero que tiene que responder esas cosas. Porque ¿sabes qué? Se va a empezar a presentar. Se va a empezar a presentar porque está en la conversación. Los niños no lo procesan de la misma forma, pero dicen, pues mi amigo dice, pero aquel dice, pues a lo mejor yo también. ¿Sí? Convicciones es lo que nos mantiene firme en circunstancias donde todo parece estar en nuestra contra. Hay un ejemplo magistral. Martín Lutero comparece a la dieta de Worms el día 17 de abril de 1521. La dieta de Worms no tiene nada que ver con algo alimenticio. Así se llama esa reunión, esa especie de concilio de reunión. Lo convoca el emperador Carlos V para que se retracte públicamente de la teología bíblica que estaba promoviendo en sus escritos. Esas 95 tesis problemáticas. Ahora es convocado, esta era una decisión que podía terminar en muerte. Ahora es convocado por el emperador para que diga cuál es su postura. Órale, no era nada más estar repartiendo las tesis y haciendo escritos. Llega un momento donde para él la cosa se pone interesante. Entonces, Lutero pide un tiempo para pensar después de que se le presentaron sus escritos y fue declarado como hereje. ¿Sabes? Muchos historiadores dicen que en este proceso Lutero estaba dudando y se quería rajar. Era demasiada la presión. Yo no sé, imagínate la persona más temible para ti en este momento que no sea tu esposo o tu esposa. Todos los hombres mandilones, mi esposa. Imagínate presentarte delante de alguna autoridad que consideres que puede determinar tu vida o tu muerte. Bueno, en un mundo absolutamente católico, estás declarando la guerra al Papa. ¿Sí? Eres tú contra todos, bro. No tienes amigos. El continuar en ese momento para Lutero era un riesgo muy grande. Pero estaba la opción. Lutero, estas opiniones que tú tienes son solo opiniones. Son solo tu critiquillo ahí diciendo lo que debes de hacer la iglesia. ¿O estás convencido de que eso es la verdad?
Hay momentos en nuestra vida donde te digo, tus opiniones ya pasan a segundo término. Estás convencido, te puedes poner firme sobre eso. Para muchos, nuestra cosmovisión y nuestra fe es solamente una opinión. Pues yo creo que está mejor ser cristiano porque pues, las otras no me convencen. Es una opinión, discúlpame. O sea, probaste la salsa roja, probaste la salsa verde, probaste la de habanero y dijiste, pues la que queda es esta, ¿no? Salsa macha. X. ¿Sí me explico? O sea, no hubo un proceso de concientización, de sabiduría, de convicción. Y por eso la fe de muchos, decía Pablo, se va a enfriar. Por eso vienen espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y a veces ni siquiera es como doctrinas de demonios, escuchamos como que algo está muy fuerte. A veces son todos los rollos de las religiones orientales que se están metiendo con todo. Y que sin pensarlo ahí andas con que las vibras y los chakras. Porque tu fe es una opinión. No estás convencido de que hay una verdad bíblica digna, suficiente, absoluta, que dirige tu vida. Entonces Lutero está en este punto. A ver, ¿son opiniones o son convicciones? Luego, estas palabras son muy famosas. Regresa después de meditar. Y dice Lutero, a menos que esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Wow. ¿Hay verdades absolutas o no las hay? Para este cuate las había. Si no tenía un séquito, tenía uno que otro simpatizante en ese momento, gente que decía, oye, pues sí me hace sentido, pero hay momentos en nuestra vida donde las decisiones no son populares. Las decisiones que derivan de tu fe no son populares la mayoría de las veces. No son populares, amigo, ni entre los cristianos. Desgraciadamente. A veces tu negación, quizás a una copa. Pongo ese ejemplo porque es como el más universal. ¿Qué? Una fiesta, un baile, un cigarro, ir a un concierto, no sé. Esa negación es impopular y te va a acarrear un escarnio y un escrutinio. Porque ahora ya no tienes al Papa y a toda la Iglesia Católica sobre ti. Pero sí tienes un montón de gente que está esperando hablar de ti. Ahora se viralizan cosas en redes sociales. Ahora parece que quienes tienen más seguidores, cuidado, porque tienen muchos seguidores, entonces te los puede echar en contra. ¿Me explico? Dice Lutero enseguida, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Finaliza el discurso diciendo, no puedo hacer otra cosa. Esa es mi postura. Que Dios me ayude. Los temas de conciencia no son el resultado del temor al hombre. ¿Qué es el temor al hombre? ¿Que estoy como asustado de las personas? No, que soy demasiado sobreinfluenciado. Y todo lo que todo mundo piense es para mí ganancia o es para mí pérdida. Y lo que la multitud, si la multitud me dice, bien hecho, yo me siento satisfecho y me siento reconocido. Y me siento amado. Y cuando alguien me contradice o me dice, yo me siento rechazado, Y estamos en esta mediatización de la sociedad demasiado ligados al temor al hombre. Demasiado ligados al tema de a ver qué opinan. Nuestras convicciones no son un área del temor al hombre. Para muchos de nosotros ha sido el ir en contra de familia. Hay familia que no nos vio igual después de que decidimos caminar con Cristo. Hay familia que nunca fue igual. Hay amigos que nunca recuperé. Hay
un montón de implicaciones, un montón de cosas impopulares en el área de las convicciones, pero tú tienes que tener una convicción. Tú tienes que saber de dónde emana. Cada uno tenga su propia fe conforme a su convicción delante de Dios. Mis decisiones no son un bueno, pues el pastor dijo. No, tú tienes una conciencia, tú tienes la misma autoridad que yo tengo, la autoridad de la palabra de Dios. Y esa es la que nos dice qué es lo que sigue, qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. La forma en que he estado llevando mi vida, ¿se asemeja al modelo de Cristo o no? Punto. Pero si nuestras decisiones están ligadas al temor al hombre, primero dice Proverbios, va a crear un lazo. Somos codependientes de lo que alguien más dice, de lo que alguien más opina. Segundo, en el temor del hombre no se agrada a Dios. Se agrada siempre a las personas. Hay un ejemplo, no sé si tengan las fotos. La otra, por fin, ese cuate. Santi Alarcón. Digo, está en redes sociales y es muy famoso, por eso lo saco. Era un férreo defensor de la fe cristiana, protestante. Y con la Biblia él refutaba a muchos falsos maestros y mucha gente que está medio raros lo que enseña. Y un buen día, Santi hace un anuncio. ¿Saben qué? Pues ya soy católico. Ahora, las razones por las que se hizo católico son las que me llamaron la atención. Dice, yo no creo en la sola escritura. O sea, no creo en la autoridad de la palabra de Dios. ¿Y la que defendías? ¿Y la sana doctrina que? Y lo hizo público, está en redes sociales. Eran opiniones entonces. Era llevado por la emoción, a lo mejor, por el fuego de debatir quizás. El tema no es el catolicismo, es que te hiciste católico porque la palabra ya no es autoridad para ti. Y el que defendía la autoridad de la palabra, la inspiración, la sana doctrina, ahora defiende la iglesia, defiende la tradición, defiende el magisterio. El tema es, ¿qué haces cuando tu iglesia dice, ahora vamos a bendecir las relaciones homosexuales? Si no los vamos a casar, pero los vamos a bendecir. Yo me pregunto, ¿con qué autoridad yo puedo bendecir lo que Dios no bendice? Me preguntaron, pastor, ¿oficiarías una boda homosexual? Pues yo me quedé como que, ¿con qué autoridad? ¿Con la autoridad de Manuel Jaques? Pues les va a servir para nada. ¿Qué bendición hay en el actuar en contra del diseño divino? O sea, le digo a la persona, estaría contradiciendo la misma Biblia que predico todos los días, porque esa es mi autoridad. Sí, no la aceptación social, no este rollo de es que hay que amarnos. Es que hay momentos donde dices, no, a partir de aquí no puedo excederme, porque de pronto, ponme la foto otra vez, Santi. Y es triste. Parece ser que los cristianos somos más tendientes a brincar a otro lado que a permanecer firmes. Y luego ponme la de enseguida. Este cuate es un ex comediante. Su mayor highlight fue ser novio de Katy Perry. Y parece como residente de Tulum. Esos que cantan Pachamama y Padre Sol y todo eso. Bueno, de repente me llamó la atención que tenía un podcast y como me llamó la atención el cambio de personaje, de ser como que muy ofensivo, comediante, no era muy querido, de repente como que hablando temas serios y entrevistando. ¿Qué le pasó a este cuate? Pues este cuate es como que los que a todo le hacen, ¿no? O sea, sí, el budismo está chido, así, como que a todo le... Y se me hizo bien interesante cómo aún en su búsqueda no guiada, simplemente es un experimentar todo. Ayer sube un reel que dice, trae una cruz y dice, he encontrado mucho sentido en la fe cristiana. Y me llamó mucho la atención. Yo no sé si ya fue salvo, pero me impresiona cómo al menos una cosmovisión cristiana
comparada, porque este cuate, les digo, a todo le hace, de chile, de dulce, de manteca, de todo, así como los tamales, a todo le hace y de pronto cae en un punto y dice, ah caray, como que esto tiene sentido. Dice, he dejado de estar meditando y hablando conmigo mismo y he encontrado mucha profundidad en hablar con Dios. Dice, y la fe cristiana ha sido para mí una gran ayuda en cuanto a mi propósito, en cuanto a mi ser, en cuanto a mi no ser. Y me digo, wow, probablemente no tiene un consejero bíblico. Ha sido en este deambular. Dice, me tomó cierto grado de madurez darme cuenta de esto. Les digo, ¿por qué la tendencia es tan así? Porque parece que quienes deambulan de afuera terminan adentro y quienes deambulan adentro terminan afuera. La respuesta es, no hay convicciones. Mi fe, no me estoy convencido de mi fe. ¿Saben por qué no oramos? Porque tenemos miedo a que no suceda lo que le estamos pidiendo a Dios. Y no podemos lidiar con la idea de que quizás no suceda mi milagro y lo que estoy esperando. ¿Saben por qué? Es como que, sí creo en la Biblia, pero hay unas cosas que sí, otras que no. Porque al final de cuentas no hay una convicción, entonces no le creo todo. Entonces digo, pues hay que dejar un espacio a... Simplemente no creo y ya. Dice C.S. Lewis, el cristianismo o le das total importancia y lo crees, o no es de ninguna importancia. No hay un punto medio. O sea, si lo que predicamos es real, es vital, es eterno. Si hay un gramo de falsedad en esto, entonces les digo que se vacíen las iglesias. No va a pasar nada, tenemos solamente esta vida y luego después no viene nada. Así de sencillo. Necesitamos crear convicciones. Punto número 4, la conciencia entonces crea libertad. La conciencia crea libertad. La libertad cristiana, como les digo, es problemática en la práctica. Es muy bonita en la teoría. Fíjense lo que dice Lutero otra vez. El cristiano es señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. Todos dijeron, amén. Luego tiene otra, la continuación de esa frase. Al mismo tiempo, el cristiano es servidor de todas las cosas y está subordinado a todas. Todo el mundo dijo, Ambas afirmaciones se encuentran en las epístolas de Pablo a los Corintios, cuando dice, siendo libre en todo, me he hecho siervo de todos. Y a los romanos les dice, no deban nada a nadie, sino el amarnos unos a otros. ¿Qué tiene que ver esto con el servicio? Que el amor es servicial. El amor se subordina a aquello en que está puesto. Entonces, tenemos libertad en teoría, pero en la práctica el ejercicio de esta libertad se vuelve problemático. No voy a entrar tanto en temas grises, pero sí quiero dar algunos ejemplos muy prácticos. El tema con la libertad cristiana es que para alguien el ejercicio de su libertad es absoluto. Pero luego en el ejercicio de esa libertad puedo terminar ofendiendo a algún hermano, puedo terminar siendo piedra de tropiezo para algún hermano. Por cosas que hago, por cosas que digo, por cosas que permito en mi vida. Entonces ahí el tema de la libertad se vuelve problemático. ¿Cómo le hacemos entonces? Hay situaciones en nuestra vida que están reguladas por principios más que por leyes. Esto es una lucha de principios, como decíamos la semana pasada. Y a veces llegamos a procesar todos los aspectos de nuestra vida como si hubiese una ley para eso. Es aquí donde entra el problema de la ley. A ver, ¿por qué está mal en algunas iglesias que las mujeres se pongan pantalón? Bueno, porque hay un versículo en la Biblia que dice que la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer. Cualquiera que hace esto es abominación al Señor, su Dios.
Pero también hay otro que dice que no vestiremos combinaciones de hilos. Yo te pregunto, ¿de qué es tu chamarra, tu camisa? 80% algodón, 20% poliéster. Pues ya hay combinación de hilos, ya marchamos. Y el tema de la libertad cristiana es que crea estos dos puntos en contienda: los legalistas y los libertarios. ¿Sí? Los legalistas dicen todo es pecado. Los libertarios dicen nada es pecado. Ambos están errando. Ambos están equivocados. Porque el tema de la ley no es que sea ya un parque de diversiones para todos. Y el tema de la gracia es precisamente que implica una responsabilidad. ¿Cómo que la gracia me hace responsable? Sí, porque la gracia me hace capaz, me capacita. ¿Sabes? Ser libre no es la capacidad de hacer lo que queremos. Es la capacidad de hacer lo que debemos. El cristiano que hace lo que quiere probablemente no esté actuando conforme su libertad cristiana lo indica. Porque no se trata de hacer cualquier cosa, se trata de que Cristo nos hizo libres para que podamos hacer lo que a Él le agrada. En este sentido, Cristo nos ha hecho libres, pero no nada más de cosas superficiales como hábitos, como si tomo, como si no tomo. Cristo nos hizo libres del pecado. Cristo nos hizo libres de la culpa y libres del poder de la muerte. Esas son las cosas de las que verdaderamente somos libres. Pero sigue habiendo una ley escrita en nuestro corazón. ¿Qué hacemos con el tema entonces de la ley? Es muy sencillo. La ley que les fue dada a los judíos y que se encuentra principalmente en los libros de Levítico, Números y Deuteronomio, tiene 3 clasificaciones. Hay una ley civil, hay una ley ceremonial y hay una ley moral. Nosotros no estamos obligados a cumplir ni la ley civil ni la ley ceremonial. Es la ley ceremonial la que dice, por ejemplo, no comerán cosa alguna con su sangre, ni serán adivinos ni agoreros, no se cortarán los extremos de su cabellera en forma circular, ni se dañarán los bordes de la barba. Tatuajes, o sea, todo giraba en torno a los tatuajes. Puede ser. O sea, a alguien en alguna parte de la República se le antojó hacerse un tatuaje. Fue obviamente conflictivo para algunos hermanos. Alguien le dijo algo y ahora se puso a hacer sermones de cómo todos eran religiosos y cómo la iglesia tenía que cambiar. A alguien en otro lado de la República le caía mal el de los tatuajes. Entonces, vamos a hacer ahora sermones para predicar en contra del que tiene los tatuajes. ¿Sabes lo que es eso? O sea, la pérdida de tiempo. El tema tan periférico que es el que por asuntos grises, por un mal entendimiento de la palabra de Dios, nadie sepa llevar a cabo su libertad. Nadie sepa funcionar con esa libertad como nos fue dada. Porque hay un gran énfasis en la libertad, el amor. Y una conciencia bien informada me libra del yugo de estar siempre pensando, esto será pecado, esto no será pecado. ¿Qué pasa si? Informa tu conciencia con la palabra de Dios. Sí, va a haber situaciones blancas o negras, ahí ni te metas, pero hay muchas situaciones grises. Sí, un tatuaje no es un tema mayor en la iglesia. O sea, no es un tema ni para escandalizarnos, pero no es un tema tampoco que nos haga decir, bueno, pues todos tatúense. ¿Cuál es el tema? Háganlo cada quien conforme a su conciencia. Pastor, aquí le traigo a mi hijo para que se tatúe. O para que no se tatúe, dígale usted. Porque es un tema de conciencia. Y uno no puede legislar
donde la Biblia no legisla. El tema de los tatuajes, exclusivamente este versículo de los tatuajes, es un tema ceremonial. La ley ceremonial estaba dada para que se ejemplificara cómo se vive la santidad, como un tipo, un modelo, no para que se cumpliera literal, porque si no aquí andaríamos algunos barbados, o algunos enseñando las miserias de barba que nos sale, ¿sí? O con las patillas, tenemos que cortarlas, traerlas cuadradas, por lo que leo por aquí. Sí, no hay que traerlas circulares, ya saben, cuando le corten el pelo, pídalo cuadradito. Entonces, el tema es que estas cosas empiezan a estorbar nuestra libertad. Porque ahora ya estamos ligados al escrutinio de la gente, del pastor, qué es lo que dice, qué es lo que es correcto. Hay muchas áreas de nuestra vida donde no hay un blanco y un negro, pero nuestra conciencia bien informada nos puede decir, pastor, ¿usted tiene tatuajes? No, no tengo tatuajes. Tatuajes de sus besos, nada más. Decía Joan Sebastián. No, y no creo que me vaya a hacer uno. Y no, pero no es un tema que deriva de, es que la Biblia dice, es un tema que deriva de mi conciencia. Sí, yo no, quizás no me sienta a gusto trayendo esa cosa. Quizás necesitaría probar con alguno temporal y luego decir, a lo mejor. Pero hay muchas cosas, muchas áreas donde lo que tiene que prevalecer, y este es el punto central de esta plática, es el amor. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer las cosas? El amor. El amor por unos o por otros. ¿Por qué algunos nos abstenemos de tomar? Por amor. Yo les abro mi corazón, sinceramente yo nunca he tenido un problema con el alcohol. Y están mis papás de testigos. Jamás. ¿Por qué me abstengo en muchas circunstancias? Porque yo sé que hay gente que se puede ofender. Hay gente a la que se le puede estorbar. Porque hay gente que lucha con esto. Hay gente que le ha costado años dejar esto. Hay gente que sigue luchando hoy una batalla encarnizada por no volver. Y de pronto es como que, ay, el pastor. Claro, tenemos que ser bien sabios. Y no estar tampoco siempre ligados a, es que mi héroe lo hizo, o es que mi pastor, o es que mi jefe, la persona que me enseña, lo hace. Dios nos ha dado a todos una conciencia. El llamado es que a través del amor yo entienda que es más importante para mí el abstenerme por amor a mi prójimo que el andar haciendo el uso de toda mi libertad. Como dice Pablo, siendo libre en todo, me hice siervo de todos. Dice Gálatas, no utilicen su libertad para satisfacer sus deseos de la carne, más bien, sírvanse unos a otros por amor. El llamado es muy claro. Lo que debe prevalecer en el ejercicio de mi conciencia es amar, es estricta y absolutamente relacional. Amo a Dios, por lo tanto busco hacer las cosas que le agraden a Él. Y amo a mi prójimo, por lo tanto busco hacer las cosas que lo que Dios manda le bendiga a Él. Vamos a caer en una tiranía. Y vamos a caer en muchos asuntos secundarios y en avanzar muy lentamente en nuestra madurez como cuerpo de Cristo. Si estamos hablando simple de temas estrictamente morales o temas de conciencia. O sea, no me cabe en la cabeza desperdiciar una hora de su tiempo hablando de si son buenos o no los tatuajes. No me cabe en la cabeza desperdiciar una hora de su tiempo, determinar cuántas son suficientes para que no sea pecado. No me cabe en la cabeza hablar de si les gusta el peso pluma o no, de que tenemos un estándar como iglesia, tenemos un estándar como pueblo de Dios, tenemos un estándar como personas. La palabra nos informa, nuestra conciencia nos da testimonio y eso es lo que nos guía. Ahora pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que me abstuve de algo por amor a alguien?
¿Cuándo fue la última vez que renuncié a mi tendencia como a escandalizarme y a exigir mucho de las demás personas por amor a alguien? A veces nuestros altos estándares los queremos implantar en los demás. Y nos dice la palabra de Dios que cada uno piense de sí mismo conforme a la medida de fe. O sea, ni más ni menos. Entonces, en este tema de la libertad cristiana es donde la conciencia tiene el mayor peso. En verdaderamente poder ser libres, porque todo lo que hacemos deriva del amor, y no deriva del temor, y no deriva de la religión, y no deriva de los asuntos secundarios de la vida. La palabra está saturada del tema del amor. Y nuestra conciencia saturada de la palabra termina siendo un catalizador para una persona que vive una vida de constante amar los unos a los otros, con lo que tolero, con lo que no tolero. La verdad, la mayoría de las veces la tendencia va a ser abstenerte de ciertas cosas. Pero ¿sabes qué? No es una abstención religiosa, es una abstención amorosa. Porque aquel que tenía todo que aferrarse, lo dejó todo por nosotros y no se guardó nada. Y en la misma forma que Cristo se entregó por todos, ¿no podemos nosotros renunciar a algunas cosas por amor a los demás? ¿No podemos guiarnos unos a otros, edificarnos los unos a otros en amor? Es tiempo ya de dejar estos temas secundarios de conciencia, los temas grises. Ahí es bueno, no es bueno. ¿Qué te dice tu conciencia? Infórmala bien, no la cauterices. Que la palabra te diga, ¿es una forma sabia de guiar tu vida o es una forma necia? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, que tu libertad sea verdaderamente patente en cada uno de nosotros. Tú dices que si el Hijo nos liberta, entonces seremos verdaderamente libres. Así que nuestra libertad, Dios, no es una excusa para hacer lo que nos da la gana, ni es una excusa para castigar o juzgar o mandar a otros al infierno. Nuestra libertad en Cristo es la ocasión perfecta para darte gloria con todo lo que hacemos. Para darte gloria, Dios, con todo lo que decimos, con toda decisión. Dios, quizás hay algunas conciencias entre nosotros que se han estado cauterizando. Sabes, a veces se siente este vacío en el corazón, a veces sientes esta culpa, y es porque es Dios sonando las alertas. Hey, no es por ahí. Haz un cambio radical en tu vida, no es por ahí. Señor, danos sabiduría, danos una percepción clara de la verdad, danos herramientas que nos lleven a conducir nuestra vida y a hacer de nuestra fe no solamente la herramienta para conectar contigo, sino para conectar con toda la realidad, para conectar con todo el mundo y para interpretarlo a través del lente más hermoso que pueda haber, el lente del amor. Dios, que cualquier esclavitud al temor del hombre sea cortada en esta mañana. Que cualquier esclavitud al que dirán, a la necesidad de reconocimiento, de aprobación, a la necesidad de quedar bien con todos, Dios, haznos libres del temor al hombre. Pero sustituye ese temor por un profundo temor reverente. Llévanos a tener convicciones firmes en áreas donde hemos estado titubeando, en áreas donde hemos estado de alguna forma dudando o tomando decisiones equivocadas. Dios, que este sea el momento preciso, comenzando el año, donde puedo replantearme cómo voy a caminar el resto de los días. ¿Cómo voy a decidir qué es lo que voy a hacer con mi vida, fundamentado en la verdad de la palabra de Dios?
Dios, danos valor para tomar decisiones que aún son impopulares. Danos valor, Señor Jesús, para cortar de nuestra vida aquello que nos esté siendo un estorbo. Danos valor para hacerle frente a quien sea necesario, Señor Jesús. Y hablar con la verdad, sí con amor, pero no negociar la verdad por el temor al que dirán de las personas. Haz de tu iglesia una iglesia que se presenta delante de ti con limpia conciencia, delante de ti y delante de las otras personas. Que toda basura que se ha metido, Señor Jesús, a esta conciencia que ha afectado nuestro sistema de valores sea quitada por la verdad de tu palabra. Danos la gracia para perseverar. Danos la gracia para meditar en ella. Y revélanos tu verdad en cada momento y en cada pequeño encuentro que tengamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias.